Bueno, muchas gracias a la profesora Rodríguez por la invitación y a los compañeros del proyecto de investigación por estar aquí y por darme la oportunidad de compartir algunos de los trabajos que estamos haciendo, y a vosotros por estar aquí escuchando la charla de hoy. Lo que voy a hacer es daros 2 o 3 ejemplos de algunas de las cosas que estamos haciendo. No son todas, algunas son recientes, otras son un poco más antiguas, quizás ya las habéis visto, pero el objetivo fundamental es enmarcarlo todo en la problemática del Big Data y conectarlo con algunas otras cosas que están pasando tanto en el mundo de la economía como en el análisis de datos en general y en particular en el análisis de dinámicas culturales. ¿De acuerdo? Me disculpáis porque los textos están en inglés, pero yo voy a estar hablando en español. Si cualquier cosa no se entiende, por favor me decís sin levantar la mano y lo aclaramos inmediatamente. ¿De acuerdo? Para empezar, lo que os quería decir es que la problemática relacionada con el Big Data en estudios culturales o en cualquier ámbito es muy similar. La semana pasada tuvimos en Toronto un foro de innovación financiera con los principales bancos y compañías de seguros de Canadá. Y algunas de las cosas que voy a decir aquí las fijáis también, porque la mayor parte de los problemas que tienen instituciones que ya acumulan una gran cantidad de datos, estamos hablando de billones y billones de datos, de transacciones de clientes, son conceptuales, no tienen tanto que ver con la tecnología, con ser capaces de utilizar un stack tecnológico o determinados skills o no, sino de qué quieres hacer con esos datos, cómo esos datos ayudan en este caso a tu modelo de negocio, a tu compañía, a mejorar, a servir mejor a los clientes, a tener mejores márgenes, etc. Es decir, en todos estos casos lo que se plantea es un problema conceptual de qué preguntas queréis o queremos hacerle a los datos. Tengas más o tengas menos. Yo creo que eso es fundamental. Voy a intentar explicar por qué eso es fundamental, porque hay un par de corrientes paralelas en las teorías acerca del Big Data y en cuál de las dos yo creo que deberíamos ingresar nosotros, que estamos trabajando con cuestiones culturales, pero también la mayoría de los bancos, o las compañías financieras, o las aseguradoras, porque la cuestión al final es cómo relacionas esos datos con tu área de dominio, con tu área de trabajo y el negocio en el sentido amplio en el que estás metido. No sé hasta qué punto conocéis la temática del Big Data para hablar rápidamente de lo que más se menciona, o al menos de lo que más se mencionaba hasta hace unos meses. Big Data se refería fundamentalmente a lo que llaman las 3 Vs, que luego se convirtieron en 5, pero con que hablemos de 3 ya tenemos bastante. Cuando hablamos de Big Data, las 3 Vs son el volumen de datos, tiene que ser inmenso, y normalmente hablamos de terabytes, no simplemente de gigas, aunque sobre eso hay mucha discusión. La segunda V tiene que ver con la velocidad a la que entran los datos, que nosotros normalmente trabajamos con bases de datos estáticas, pero lo que se está intentando en casi todos los aspectos punteros de la sociedad y la economía es que los datos se puedan analizar conforme lleguen, en tiempo real. ¿De acuerdo? Ahora volveré sobre eso en un momento. Y la tercera V tiene que ver con la variedad del tipo de datos. Una de las cosas más interesantes de todo el proceso de dataficación de la sociedad en que vivimos es que hay una multitud de datos muy diferentes. Y la riqueza en el análisis de los datos tiene que ver, por supuesto, con la capacidad del procesamiento de los datos, pero sobre todo con ser capaces de crear un marco de sentido para tipos de datos que son muy diversos. Y ahora también veremos un par de ejemplos sobre eso. Respecto al volumen, si no habéis trabajado con datos, probablemente os da igual que os diga gigas, que teras, que petas, que cualquier cosa. Los problemas en ese aspecto tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de ingeniería, cómo procesar esa cantidad de datos. Y a partir de ahí hacer visualizaciones o análisis que tengan sentido para el cerebro humano. Esa segunda parte es bastante complicada, pero tiene un aspecto muy relacionado con lo que nosotros hacemos. El tema de la velocidad, os pongo un ejemplo. Tengo un compañero, Mark Daly, que trabaja en computación y en el Instituto del Cerebro y la Mente, cuya investigación se dirige a crear algoritmos que permitan a un médico tener información del cerebro escaneada, del cerebro de un no nacido que sabemos que va a tener problemas, porque ha tenido problemas durante su proceso como feto. Entonces, la velocidad es clave
porque el tiempo de actuación del médico cuando nace es fundamental para hacer una cosa u otra. Y aquí estamos hablando de minutos o segundos que van a provocar que el nuevo bebé, que el nuevo ser humano, tenga malformaciones y problemas en el desarrollo, o que si se analizan con suficiente tiempo de antelación y les llegan antes de nacer, segundos, minutos, el médico pueda tomar determinadas decisiones. Estamos hablando de un montón de datos porque son resonancias magnéticas normalmente dentro de un cuerpo todavía, del cuerpo de la madre, que tienen que llegarle al médico, procesamiento de datos a una gran velocidad. Y la cantidad de datos de las resonancias magnéticas es inmensa, ya solamente de una. Entonces, si estamos intentando ver qué parte del cerebro está dañada y en qué extensión, hay que afinar muchísimo. Y la última cosa, como digo, es que al médico le llegue cuando le tenga que llegar. Y la velocidad es fundamental. Respecto a la variedad de datos, imaginaos que el Banco de Santander tiene una base de datos en la que estamos todos nosotros o todos sus clientes, millones y millones de datos. Y ahí el cliente está definido probablemente en un campo como cliente, con su ID, con su nombre, con todas las propiedades que envuelva la base de datos tal como la tengan definida. Ese tipo de datos no es el mismo, pero es muy similar al dato personal de esa misma persona cuando está interactuando en redes sociales. Pero se trata de dos bases de datos completamente diferentes. En algunos casos puede incluso que ni siquiera la institución tenga acceso a los datos, a no ser que lo compre Facebook o que tenga algún tipo de acuerdo con Twitter o lo que sea. Sin embargo, la persona es la misma, con dos tipos de datos diferentes. La fusión de las bases de datos y los esquemas de datos es una cuestión fundamental para sacarle mucho más rendimiento a la información que se tiene. Aunque en este caso el volumen sea mayor o menor, eso no importa. Lo que estamos hablando es de variedad de datos. Es decir, por una parte tenemos datos transaccionales, de lo que uno hace en el cajero automático, de los créditos que tiene, de la tarjeta de crédito, de si tiene una hipoteca, de cuántas veces hacen no sé qué en el supermercado. Y por otro lado lo que tienes es información muy semántica y con muchas conexiones sociales de lo que alguien hace en sus redes sociales. Tener las posibilidades de juntar las dos da un nivel de riqueza realmente impresionante, y en eso es lo que estamos trabajando ahora. Pero se trata de la V de variedad. Son datasets completamente diferentes, con esquemas semánticos diferentes y que explican realidades humanas completamente diferentes. Esa sería la tercera V de la que estamos hablando. Empiezo hablando de la medición del arte como modelo de negocios porque la semana pasada, como sabéis, se celebró la feria Arco en Madrid, y Arco tenía por primera vez este año un patrocinador para la página web, lo que llaman el patrocinador online, creo que lo llamaban. Y el patrocinador es una compañía que se llama Artsy, A-R-T-S-Y. Artsy es el equivalente de Netflix para el mundo del arte. Lleva funcionando más o menos 2 años, una cosa así, y se ha convertido en el nuevo intermediario entre los artistas y los consumidores. Como en casi todos estos procesos, cuando se produce una disrupción por medio de la innovación económica o tecnológica, lo que se hace normalmente es cambiar el canal o de producción, o de ventas, o de recepción del producto que sea. Lo que ha hecho Artsy es acumular una gran cantidad de información, primero de artistas individuales, y ahora tienen ya casi todas las galerías del mundo. De manera que tienen un fondo de obras que venden a través del sitio web. Por detrás, el sitio web de Artsy funciona como Netflix o como Amazon. Es un motor de recomendación. Funciona como un sistema muy básico de Machine Learning, que ahora veremos. Pero lo que quiero decir es que cuando estamos hablando ya de cuestiones de Big Data, de tecnologías de este tipo, ya no hablamos solamente de cuestiones de historia del arte. Estamos hablando de una empresa que está, digamos, es una empresa puntera en este tipo de modelos de negocio. Miden arte y miden la relación del arte con los usuarios para poder vender más y mejor. Luego veréis que Artsy funciona de una manera muy similar en la manera en que calcula las distancias a como lo vais a ver cuando hemos calculado distancias entre obras de arte en el periodo barroco. Proceso bastante similar a partir de una ontología de descriptores que en el caso de Artsy el usuario casi da gratis, como lo hace con Netflix. No estoy hablando de Netflix, no hay Netflix en España todavía, ¿verdad? No. Bueno, es un sistema de streaming de películas, pagas $7-8 al mes y puedes ver todo lo que te dé la gana. Y luego el problema que tienes es que tienes que pagar tanto al equivalente de Telefónica porque tus hijos y tú estás todo el tiempo haciendo streaming que te sale más caro que comprar las películas. Bueno, no tanto, pero fundamentalmente lo que hacen es, una vez que entras en Netflix como en Amazon,
queda registrado tu nombre, cada vez que vuelvas a entrar te preguntan, ¿eres tú? ¿Eres tu hijo? ¿Eres tu compañera o tu compañero o lo que sea? Y van guardando tanto los recorridos que haces por el sitio web, por el iPad o por la pantalla, como lo que ves. Y pues yo veo, por ejemplo, películas de guerra o de soldados o de no sé cuánto. Todas esas etiquetas, de la misma manera que se etiqueta una base de datos de arte, quedan grabadas y luego cuando vuelves otra vez te dicen, porque has visto esta película, seguro que te va a gustar esta o estas 10 parecidas. Archie hace lo mismo, porque has estado navegando por obras de Picasso, estamos seguros de que esta obra de Picasso también te va a gustar, o de Van Gogh, algo que está semánticamente cercano al autor que has estado viendo o los autores que has estado viendo. Fundamentalmente, la técnica de recomendar arte se basa en estos 3 principios. La primera es que cuando tú entras en el sitio web, das una serie de preferencias y de datos, tu nombre, tu dirección, o tu dirección la das siempre porque está localizada por el IP, dices lo que te gusta más, si es el arte contemporáneo, la pintura, la escultura, etc. Es decir, estás ya dando voluntariamente un montón de información semántica que va a ayudar al motor a recomendarte cosas. Luego, si está bien montado, tu propia historia de navegación por la pantalla y por el sitio web ayuda a saber cuáles son tus preferencias y tus recorridos, de manera que todo eso se vaya añadiendo a tu base de datos y te puedan hacer recomendaciones basadas en eso y basadas en usuarios similares a ti. Usuarios similares a ti que en muchos casos tienen que ver con quién conectas a través del sitio web, o si tienes información externa, recordad lo que decía antes de la variedad, gente que está en tu red social. Entonces, si ellos saben que ella y yo somos amigos en Facebook y a ella le gusta este tipo de arte o este tipo de películas, van a calcular que con gran probabilidad a mí me van a gustar películas similares. Entonces me va a aparecer una oferta del tipo de películas que ella está viendo o lo que ha comprado, ese tipo de cosas. Lo mismo para el mundo del arte y la venta online. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de grandes plataformas de recomendación de gustos y de productos? De una variante o una extensión de un planteamiento que existe en la época moderna desde el siglo XVII, desde Gracián, y que formula de una manera muy clara y muy precisa, y digamos la formulación que se ha extendido hasta el día de hoy, Kant en la primera crítica, la crítica del juicio, en la cual lo que dice fundamentalmente es que el juicio sobre el gusto se basa en 2 criterios: en la subjetividad, es decir, en el nivel personal. Recordad que en Netflix, en Amazon, en todos estos sitios, es mi perfil lo que importa, con mis preferencias, con mi navegación, con mis usos, con mis compras, pero a la vez hay un nivel de universalidad que viene dado por tu nivel de conexiones en las redes sociales y por la universalidad de la plataforma. Cuanto más gente haya, mucho más efectiva es en la promulgación de recomendaciones acerca de tu propio gusto. Es decir, por un lado tienes el nivel individual de la subjetividad, por otro lado el nivel de exagerando, de la universalidad, en este caso proporcionada por la tecnología del Big Data. El proceso es un proceso que se viene dando desde el final de la Edad Media y que en la cuantificación de la realidad, que es como se llama este título en crítica en español, Crosby estudia de una manera muy clara. A partir sobre todo del siglo XVI, cuando empieza a haber fletes marítimos muy importantes entre el norte de Europa y otras partes de Europa, y luego con América, fundamentalmente, se empieza a desarrollar una técnica, una ciencia relacionada con los riesgos y los seguros, que es una técnica matemática, es decir, cuánto va a costar asegurar un cargamento desde Sevilla hasta Cuba, teniendo en cuenta los riesgos que hay de piratas, de la tecnología del barco, del tipo del precio del cargamento que se lleve, etc. Es decir, se va haciendo progresivamente una cuantificación de la realidad, que en el ámbito literario, por ejemplo, se nota en los temas que están relacionados con la novela picaresca, que siempre tienen que ver con temas de dados, de juegos de azar, todo ese tipo de matemáticas que de alguna manera acaban permeando la vida social de la gente en Europa. Todo eso lo estudia él y a la vez estudia cómo se van potenciando todas las disciplinas relacionadas con la ciencia, las matemáticas, la física, todo ese tipo de ciencias que tienen un gran avance a partir del siglo XVI y luego ya a partir de Newton en el siglo XVII y hasta el día de hoy. Como sabéis, en casi todo el mundo occidental y ya no occidental, las disciplinas STEM, las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas o medicinas, no sé cuál es la última, es decir, todas las que basan su paradigma de conocimiento en la cuantificación de la realidad son las que mayor avance tienen y las que están moviendo el sistema económico en el que vivimos. Pero como digo,
eso viene un poco de más atrás, solo que últimamente se ha producido una expansión masiva gracias a los avances científicos y sobre todo a los avances tecnológicos. Cuando trabajamos en Big Data en mi laboratorio, de lo que hablamos es de Lean Big Data. Lean quiere decir muy fino, con poca grasa, muy rápido y muy ágil. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, como dije antes, en la mayoría hasta ahora, de las aproximaciones al Big Data, de lo que se habla es de qué tecnología se utiliza y qué habilidades necesita alguien que está trabajando con Big Data para poder utilizarlas. Se habla de Hadoop, de los cubes, de no sé qué tipos de bases de datos, de plataformas de visualización, etc. Pero, como digo, muchas más startups y compañías, muchos más negocios, y desde luego nosotros nos hemos dado cuenta de que lo que importa no es tanto la tecnología, porque la tecnología al final se va a aprender antes o después, tu equipo la va a saber manejar, como qué preguntas haces a los datos que tienes. Es decir, cuál es la intersección entre los datos y tu realidad de negocios. Y con negocios me refiero al término inglés business, es decir, a lo que te dedicas, sea la literatura, la historia del arte o los negocios en serio, la banca o los seguros, o el análisis genómica, el campo que sea. El Lean Big Data para nosotros se refiere a tres cuestiones fundamentales. El centrarse en comportamientos humanos, no tanto en la formación tecnológica de la gente, aunque eso también es importante, pero en ver cómo la mayor cantidad de datos y las interconexiones sociales alteran los comportamientos humanos. Porque una de las cosas que provoca el comportamiento en redes sociales en el que estamos hoy es que los seres humanos nos comportamos como manadas o como bandadas de pájaros. Es decir, que por la proximidad y por determinados procesos físicos que están ya muy estudiados, una serie de actuaciones de gente que está conectada a mí provoca un tipo de comportamiento en mí y en toda la gente que está conectada a ese mismo grupo. Y eso lo veis muy fácil en cuanto penséis en lo que tarda una noticia acerca de un concierto que os interese en difundirse, o algo sobre una marca determinada, o cualquier comportamiento de alguien, sobre todo si es famoso, etc. Es decir, la aceleración del proceso de difusión de comportamientos humanos está llegando a ser brutal y casi automática. Entonces, centrarse en cómo la mayor transmisión y recepción de datos afecta al comportamiento humano, en cómo hacemos banca, en cómo hacemos relaciones humanas, en cómo compramos en el supermercado, en cómo hacemos todo eso, es lo más importante desde nuestro punto de vista. Lo segundo es que, al ser la velocidad de cambio tan grande, la única posibilidad de seguir siendo relevante en tus análisis es que seas muy ágil, muy rápido y que te adaptes rapidísimamente a esos cambios en el comportamiento humano. Nosotros solucionamos eso centrándonos en la creación de una plataforma una de cuyas virtudes es el diseño de esquemas de datos de manera evolutiva y de manera muy sencilla. No necesitas ser un experto en computación para hacer el esquema de datos, porque se utilizan simplemente mecanismos de drag and drop, utilizando una interfaz de usuario muy fácil. Lo que sí tienes que saber es cuál es el campo al que estás trabajando, porque el esquema de datos tiene que reflejar la realidad sobre la que vas a trabajar. Por eso lo que dije anteriormente de que lo más importante es el dominio y el conocimiento del dominio en el que estás, bien profundo. Y la tercera cuestión tiene que ver con lo que acabo de decir. Llevar el problema del Big Data desde el departamento de tecnología de la empresa o del grupo al del experto en marketing, en banca, en análisis de riesgos, en historia del arte, en lo que sea. Porque esos son los que saben las preguntas que hay que hacer. Esa es la cuestión fundamental. ¿De acuerdo? Entonces se trata de un proceso de ingeniería, pero también de adaptación social y de creación de las herramientas que son fundamentales para este tipo de dinámicas. Frente a Artsy, que teóricamente funciona con una gran cantidad de datos, aunque los resultados todavía no son tan ajustados, en Toronto hay otra startup relacionada con el mundo del arte. Y digo esto porque están saliendo muchísimas startups relacionadas que conectan el mundo digital con el mundo del arte. Esta se llama Wenderer, que es una mezcla entre Maravillas y El Paseante, una cosa así. Y está dirigida por dos chicos franceses, Sophie y Olivia, cuya startup está en el Digital Media Zone de la Universidad de Ryerson, uno de los sitios más interesantes actualmente en Canadá respecto a la innovación. Ellos tienen una aproximación diferente, pero la quiero utilizar para que veáis qué tipo de perspectiva utilizamos nosotros cuando analizamos estos problemas y cuando colaboramos con un proyecto, con una empresa. Wenderer, cuando la vi la primera vez dije, esto es una revista.
O sea, si queréis ir a verlo, veis, es una revista. Dice, bueno, ¿quién hace una startup digital respecto a una revista de arte en 2014, que empezaron en 2013? Cuando me explicaron lo que era y empecé a estudiarlo, me di cuenta que no era una revista normal. Lo que pasa es que utilizan algunos procedimientos extraídos del mundo social del arte de los años 40, 50 y 60 y lo han expandido, pero sacando lo mejor de eso y trayendo también lo mejor del mundo digital. Lo que hace Wanderer es sacar cada viernes un número dedicado monográficamente a un artista. Así es que podéis pensar que no se trata de un problema de Big Data, que simplemente es una revista con una serie de monográficos. Asignan un curador que elige al artista y un fotógrafo que pasa con el artista entre 24 y 48 horas. Y la parte principal de la revista, fundamentalmente, es una especie de fotoreportaje, como eran antes las revistas de arte. Increíblemente bonita, con un toque de calidad estética buenísimo y con muchísima información acerca de por qué el artista ha hecho lo que ha hecho. El modelo de negocio se basa en que al final, cuando terminas de leerlo en el iPad o en la pantalla del ordenador, puedes comprar algunas de las obras del artista. Y ahí es donde está la parte del negocio. Lo que pasa es que cuando empiezas a pensar, y esto es el proceso de colaboración que empezamos con ello, en toda la información semántica que hay de las entrevistas de los artistas, de lo que dicen, las ontologías de las obras, las opiniones de los curadores, cuando empiezas a tener toda esa información, lo que tienes es muchísima información no estructurada, recordar el tema de la variedad de los datos, muy rica semánticamente, que te da muchísimos recursos para ofrecer cosas nuevas a los usuarios y sobre todo a tipos de usuarios completamente distintos de los que no habías pensado inicialmente. Lo que hemos empezado a hacer con ellos es crear un esquema de datos que, como veis, es bastante complejo porque hay mucha información, aunque no haya muchos datos, pero que saca partido de todas las conexiones semánticas que hay en todos esos tipos de datos diferentes. En las fotografías, en las entrevistas, en los textos, en las opiniones de los artistas, en los precios de las obras, en quién compra, etc. Y esto que parecía una revista inicialmente tiene tal riqueza de contenido, por eso digo que a veces todo esto de la tecnología y de los datos es muy importante, pero hay otras formas de hacer las cosas igualmente importantes y tan exitosas, se ha convertido en una fuente fundamental de riqueza porque ha habido empresas que han empezado a pedirle su contenido. Y diréis, ¿qué tipo de empresas? Pues una empresa constructora de Toronto. Toronto es una de las zonas del mundo que más rascacielos construye para gente joven del mundo de la tecnología y de la banca, y esos apartamentos, que son realmente caros y que ya en muchos casos te vienen amueblados, ahora ya los ofrecen con pantallas. Pero una pantalla negra en un apartamento o en los pasillos de un edificio de lujo es un poco fea. Pero ¿qué ocurre si estás ofreciendo imágenes de arte de calidad contemporánea? Sube completamente el nivel de percepción del apartamento de la gente que vive dentro, que a lo mejor no tiene dinero para comprar este arte, pero que lo disfruta en una especie de streaming diferente al que tenemos con Netflix o con alguna de las otras plataformas, pero que sirve el mismo propósito. Lo mismo con alguna de las televisiones de arte y cultura alemanas, les están pidiendo este tipo de contenido. Y nosotros estamos trabajando con ellos porque la principal cadena de distribución de cines de Canadá, se llama Cineplex, que tiene todos los grandes teatros, están convirtiendo los teatros en una especie de experiencias inmersivas, donde tú vas y por supuesto te gastas $1 millón en palomitas que cuestan 50 centavos, pero tu hijo quiere palomitas y pagas $30 por las palomitas, un montón de cosas. Te metes ahí y empiezas a tener una experiencia, pero quieren que la experiencia sea mucho más potente. Entonces, que el contacto con las pantallas no se reduzca solamente al momento que entras en la sala, sino que cuando entras en la sala te hacen un juego con una app, pero quieren que antes, cuando estás en el hall de entrada, haya contenido de este tipo y de muchos otros tipos. Es decir, lo que parecía simplemente una revista de arte ha encontrado un montón de modelos de negocios que tienen que ver con la utilización de la variedad de los datos, no de la cantidad. Porque una de las cuestiones fundamentales con esto es que cuando tú estás en tu casa con una pantalla y tienes arte, o estás en uno de estos lugares públicos, en donde va a haber arte expuesto, sea en el Cineplex o en alguno de los otros lugares, tú puedas navegar tu propia experiencia a partir de emociones como la de Artist Therapy y todo el grupo de Londres, es decir, que tengas un montón de entradas diferentes a la misma experiencia, de acuerdo con tus propias experiencias, con tus propias preferencias. Yo quiero ver cuestiones relacionadas con la relación de la guerra y el artista, o las emociones, o el miedo, o el sexo,
y puedes hacerlo eso de un montón de maneras. Y para eso necesitas un esquema semántico muy fuerte detrás, que te permita analizar todo esto y reaccionar a las preferencias de los diferentes tipos de usuarios. Es decir, mucha variedad de datos. Sí. No sé qué te va y no te voy a preguntar. Este esquema semántico lo había hecho en función de esa página web. Bien, y ahora para extraer los datos estructurados de acuerdo con ese esquema de la página web, ¿es automática? No, hay que hacer un script hay que hacer una cuestión programática. ¿El script hecho lo podría automatizar? Sí, lo puedes automatizar y asignar directamente a cada uno de los campos de la base de datos. Gracias. Si tuviéramos la API ya lista de Silva sería mucho mejor, pero no está hecha todavía. Pero sí, se puede hacer. Lo ideal sería hacerlo programáticamente de manera que cada vez que venga un número nuevo se haga el streaming automáticamente y no tengas que empezar otra vez. El esquema sí, el esquema es manual. Sí, eso lo sé. El esquema es manual. Y lo puedo hacer más o menos rico, en caso concreto está sin terminar, pero lo hice yo a partir de 2 o 3 números. Para un poco tener toda la casuística. Una de las cuestiones con Silva, como sabes, es que si se te queda algo fuera, como el esquema es dinámico y no afecta la integridad de los datos, el hecho de que cambies el esquema, pues puedes volver y rectificarlo, modificarlo o utilizar otra versión de él si quieres. De hecho, el modelo de estructura de datos de la exposición lo vamos a hacer con Silva, para hacerlo ya con nosotros. Pues es mejor porque si entras en una base de datos tradicional, una vez que tengas hecho el esquema, se acabó. Sí, así lo vamos a hacer. Sí. Bueno, esto es una cuestión contextual. Bueno, la segunda cuestión tiene que ver con un debate de tertulia que teníamos antes, que yo pongo en el contexto de por qué Rubens es más importante que Rembrandt. Bueno, hay muchas respuestas posibles, incluso una de ellas es que Rubens no es más importante que Rembrandt. Pero si estáis de acuerdo que Rembrandt se ha hecho muy famoso últimamente, porque salió la película esta de la señora con el pendiente, no sé cómo lo traducen, con la perla en la oreja, cuya actriz fue... Claro, ¿ves cómo saben? Entonces el impacto de Rembrandt en los últimos 10-15 años ha sido bastante grande. También tiene que ver, ¿hay algún holandés por aquí? ¿No? Porque los holandeses son grandes propagandistas, desde que combatían a vuestra sacra monarquía en el siglo XVI, por muchas otras cosas. Pero en la época del siglo XVII, Rubens tuvo un impacto, yo creo que bastante más grande en el mundo del arte que Rembrandt. Y no por una cuestión de calidad necesariamente, es otro debate paralelo, si se quiere, que tiene que ver con estas tres cuestiones. Primero porque Rubens se sitúa en una red humanística que funciona alrededor de la imprenta de Plantino y de muchísimos de los más importantes humanistas europeos durante todo el siglo XVI y la primera mitad del XVII, en la cual las humanidades o el humanismo no es incompatible con los negocios, como pensamos ahora. Son dos cosas que funcionan de una manera mucho más cercana, porque las obras, para que sean importantes, tienen que tener impacto en mucha gente y en muchos artistas, para crear huella y crear estilos y modelos. Entonces, por ejemplo, Rubens tuvo un gran taller desde siempre, que trabaja con muchísima gente y tuvo muchísima producción, mucho más que Rembrandt, que como sabéis murió arruinado y tuvo que vender la preciosa casa que hoy funciona como museo de Rembrandt en Ámsterdam, y que todavía la vemos desde un punto de vista de hoy y dices, bueno, comprarse esta casa hoy habría costado carísimo. Yo no sé en la época que lo hizo, pero la tuve que vender por cuestiones de bancarrota. Como digo, Rubens, también Rembrandt, pero un poco menos, trabajaba en un contexto en que la práctica artística, como debería ser la de las humanidades, funciona en colaboración con otros artistas y sobre todo con tus aprendices. Es decir, trabajas de una manera mucho más rápida y efectiva. Y la gran diferencia de Rubens es que Rubens forma parte de una red global de comercio y religión, la red global de la Iglesia Católica. Mientras que Rubens funciona en el ámbito protestante y vende mucho a la comunidad judía de Ámsterdam, ese mundo es muy pequeño, incluso si tienes una buena parte del negocio europeo, del mercado europeo. Pero es que Rubens, como en otro caso Zurbarán, tiene influencia en toda América, porque la red de imágenes del mundo católico en la expansión del siglo XVI, XVII y XVIII llega desde los Países Bajos, fundamentalmente la parte católica de Bélgica, hasta Goa, Macao, incluso hasta el observatorio astronómico que todavía existe en el centro de Pekín hoy y que funcionaba por medio de un equipo de jesuitas, que son los únicos europeos que aceptaba el emperador chino allí, por sus conocimientos científicos. Es decir, estamos hablando de un mercado casi mundial,
frente a un mercado mucho más reducido. Eso quiere decir que hay muchas más obras en la época de Rubens circulando que de Rembrandt, y por eso tienen más importancia. De nuevo, por lo que me refiero al tema de los datos y del impacto. Fundamentalmente Rubens además funciona, como digo, en colaboración con su taller, pero también con los grabadores. Y eso le permite que sus obras lleguen mucho más lejos. ¿Por qué? Una obra de arte, sobre todo en la época, se tardaba muchísimo en hacer. Y casi nadie se pone a hacer una copia de su propia obra de arte, porque la había pedido por encargo normalmente una iglesia, o una persona rica, o alguien de la monarquía, etc. Pero Rubens funciona a partir de un esquema de difusión de la información como este. Una obra de arte no se repite, por lo tanto es muy difícil que tenga impacto, porque no hay mucha gente que la vea, no sé que se repita muchas veces, pero un grabado es mucho más fácil de repetir, de replicar, de copiar. Y si tienes no solo un grabado, sino muchos grabados y los pones dentro de un libro, los libros viajan muy bien a América, en una caja. Y una vez que llegan a América, esos libros con muchos grabados, y esos grabados son copias de pinturas de Rubens, se distribuyen muy bien por toda América, mucho más que una sola pintura. Pensar cómo haríais vosotros para que una sola pintura la viera mucha gente. Muy complicado. Especialmente en la época no había museos. No podías poner las meninas ahí abiertas ahora en el Museo del Prado y tener en la televisión todo el mundo hablando de las meninas para que la gente fuera. Entonces, lo que hace Rubens es crear un sistema de distribución basado en este modelo, en el cual sus obras se repiten cambiando de medio y distribuyéndose a nivel mundial. Por eso tiene mucho más impacto. Cuando hacemos el análisis de un ejemplo como este, la adoración de los pastores de Rubens, tenemos que hay un solo modelo, y los historiadores del arte se preguntaban por qué había cosas muy parecidas, casi rubenescas, en sitios como Sevilla, Murcia, México y Cuzco. Y han estado preguntando, bueno, Rubens no viajó, sus obras no viajaron, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que lo que viajaron fueron los libros grabados. Y había un mercado muy interesado, en este caso, en modelos de este tipo de Rubens en América, que utilizaban los modelos que veían en los grabados para hacer copias o variantes, porque no eran exactamente iguales, de acuerdo con los gustos locales y las técnicas locales en sus lugares de origen. ¿Okay? El intermediario es siempre el grabador, fundamentalmente. Y esto, cuando lo analizas en un análisis de redes, a partir de la base de datos, lo que se ve es que Rubens es muy importante, tiene muchas conexiones en la base de datos, pero los dos nodos principales son los dos grabadores, porque son los que distribuyen más información, por las razones que hemos visto. Y esto es muy fundamental. Si hacemos un análisis geográfico a partir de la misma base de datos en grafo, lo que vemos es que Flandes y Amberes, que son algunos de los nombres que aparecen, son muy importantes. Perú es importante, algunas de las ciudades son importantes, pero el centro fundamental es el Cuzco, porque Cuzco alojaba una escuela de pintura, la escuela cuzqueña, que se convirtió en el principal centro de recepción y replicación de los modelos rubenianos en América, sirviendo a un mercado que incluía Bolivia, parte de Perú, de lo que hoy es Perú, parte del norte de Argentina, e incluso llegaba hasta México. ¿Vale? Y esto es lo fundamental en este tipo de análisis, que vemos cómo se distribuye la información a partir del análisis de los datos, no tanto al análisis cualitativo de las pinturas, e intentando ver cuáles son los modelos de transmisión de la información. Bueno, la siguiente cuestión es, ¿existen por lo tanto gustos universales o hay algo más contradictorio que la idea de que un gusto puede ser universal? Todos pensamos que los gustos son una de las cosas más personales que tenemos, pero también nos damos cuenta de hasta qué punto nos influencian los que están a nuestro alrededor en la concepción de nuestro gusto. El caso más claro y más rápido es cada temporada de moda, y el ritmo al que eso se produce hoy con el sistema de logística de empresas como Zara, que cada semana tiene 3 cargamentos diferentes en todas las tiendas, que en cuanto a alguien se los pone, la otra persona va y las compra igual, etc. Es decir, son todos gustos personales, pero cuando uno se da cuenta dice, bueno, todos vamos vestidos en una franja de comportamientos de moda muy limitada, al menos tan limitada como nuestros recursos económicos, pero igual pasa en el mercado del lujo. Lo que intentamos hacer, una de las cosas que intentamos hacer con el proyecto Barroco al que se refería a Nuria al principio, era ver si había puntos de información comunes entre diferentes partes
de lo que fue el espacio de la monarquía hispánica en el siglo XVII y el XVIII. Es decir, lo que queríamos ver es si había motivos que aparecían en las pinturas y que fueran los mismos motivos en Madrid, en México y a lo mejor en Goa o en algún otro sitio. ¿Por qué? Porque si somos capaces de contestar esa pregunta, a la pregunta de que hay motivos informativos en diferentes puntos del planeta, podemos contestar a lo que era la pregunta más importante, la de ¿existen comunidades globales? Pensar que una comunidad es una población que comparte la misma información. Vuestra familia es una comunidad, es una población que comparte cierta información. Parte de esa información, la que vemos a través del telediario o con los vecinos del mismo bloque, también pertenece a otros grupos. Y parte de vuestra información la compartís con otros grupos en la universidad o con los amigos. Pero la clave es que se comparta esa información. ¿De acuerdo? En esto es especialmente importante el papel que juegan, y ahora lo digo porque además son mayoría, las mujeres en la conformación de grupos sociales, porque en gran parte ellas son las que controlan y pasan la información entre los grupos. Pero necesitas para poder probarlo que haya información en sitios diferentes. Es decir, por ejemplo, si alguien en China escucha a Lady Gaga y alguien en Washington escucha a Lady Gaga, es que tienen un punto en común, culturalmente. Eso puede ser más importante o menos importante, pero es un punto de partida para decir hasta en qué medida hay puntos de comunicación cultural, de que se comparte la misma información. Lo mismo pasaba en esta época. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace de la misma manera que Netflix o Amazon o Artsy determina si dos obras son parecidas o si dos usuarios tenemos diferentes gustos similares. Perdón. Lo que se hace es crear una ontología de descriptores alrededor de las obras, y cuando dos obras comparten el mismo descriptor, el descriptor 4, que puede ser pintura sobre óleo o el tema de la Virgen María, quiere decir que esas dos obras tienen dos puntos en común, dos descriptores. Por lo tanto, tienen una medida de similaridad 2. ¿Ok? Eso normalmente no es mucho, primero porque es muy difícil de computar cuando tienes muchas obras, una medida de similitud solo de nivel 2, y segundo porque que dos pinturas tengan un marco de madera o que sean óleo sobre lienzo no te dice mucho. Entonces lo que se hace en estos casos es subir el umbral de similaridad hasta el nivel que tú quieras para comprobar la pregunta que estés haciendo. Subes a 6, a 8, a 10 y dices, bueno, si dos pinturas o dos películas tienen un índice 8 de similaridad, es que son muy iguales. Por lo tanto, le voy a ofrecer a él la misma película o la misma pintura, porque estoy casi seguro que le va a gustar. Así sucesivamente, cuanto más información tenga, mejor. A nosotros esto nos vale para comparar cómo de cercanas son dos obras y ver si con los mismos descriptores funcionan las obras que hay en Goa, que hay en Macao, que hay en Lima, que hay en México o que hay en... ¿De acuerdo? Una vez que hacemos esto, y como digo, son 15.000 pinturas, hay muchos más récords, estas cantidades no se consideran Big Data, pero son bastantes datos, con mucha riqueza semántica. Lo que hacemos es un proceso de clusterización de la base de datos, en este caso en periodos de 25 años, y la determinación de comunidades o de clústeres, que son lo mismo. Una clusterización de un color simplemente indica que todas estas obras comparten un número específico de descriptores, que son iguales de alguna manera. El coloreado no importa, el coloreado si lo da el algoritmo depende de lo que tú quieras señalar. Y lo que nos permite ver son las evoluciones de los temas, de los grupos de temas, de los clústeres de temas, para ver cómo van cambiando a lo largo del tiempo durante 2 siglos. ¿De acuerdo? El trabajo a partir de aquí es meterse en cada uno de los clústeres y ver en detalle qué es lo que comparten. Pero hablando del tema de cómo se estudia la historia del arte, esto lo primero que te sugiere es que a lo mejor no tengo que estudiar la historia del arte siguiendo los periodos que los historiadores han dicho tradicionalmente, que está basado normalmente en historias nacionales y en un siglo o en medio siglo según un criterio subjetivo que tuvo su valor en su momento. A lo mejor ahora lo que hay que estudiar es el pasado cultural de la humanidad de otra manera, teniendo en cuenta qué cosas hay en común entre diferentes objetos. Porque estos descriptores que tienen en común nos dicen quizás más acerca de los seres humanos que ven esas obras que los periodos y las caracterizaciones específicas que hemos estudiado hasta ahora, que nos dicen mucho acerca de cómo piensa un historiador del arte, o un historiador de la literatura, o un historiador de la cultura. ¿De acuerdo? Si queremos ir en más detalle, se pueden analizar las mismas clusterizaciones a partir de mapas semánticos según los tipos de descriptores que tengamos. En este caso,
utilizamos todos aquellos para algunas preguntas específicas que queríamos hacer y que nos indicaron, por ejemplo, que sobre todo en el ámbito de América Latina, el catolicismo, que como toda religión cristiana es una religión cristocéntrica, no es tan cristocéntrica como creíamos, que hay mucha más presencia de la Virgen María. Que recordad que la Virgen María, aunque sois andaluces, casi todos, no es la deidad principal, ni siquiera teóricamente en términos teológicos es una deidad, aunque sea adorada en casi todo el mundo como tal, pero eso probablemente va contra el dogma y debe ser pecado de anatema y muchas otras cosas. ¿Okay? Pero evidentemente la práctica hizo otra cosa, la práctica de lo que la gente quería ver en casi todo el mundo. Las razones de la presencia de la Virgen María son muy interesantes. Algunas de ellas tienen que ver con que la Virgen María proporciona a cualquier comunidad del mundo un link, un vínculo muy cercano, muy preciso, muy rápido, con una estructura universal que se repite en toda la Iglesia. Es decir, en todos sitios hay vírgenes María, en todos sitios, porque la Virgen María es parte del dogma. Pero, como todos sabéis, ninguna Virgen María es solo la Virgen María. La Virgen María es la Virgen María de la Soledad, del Rosario, de la Candelaria, o sea que a la vez te da un lugar de contacto muy cercano con una comunidad específica, localizada geográfica y temporalmente. En el caso de Latinoamérica, esto es especialmente relevante porque casi todas las comunidades indígenas tenían las deidades fundamentales de carácter femenino relacionadas con la tierra, la Pachamama y un montón de ellas. De manera que, como en tantas otras cosas, en los cristianismos, las formas de cristianismo de la época colonial e incluso hoy, debajo de la apariencia o a la vez que la apariencia normal del dogma católico, hay muchísimas creencias relacionadas con las comunidades indígenas. Las Vírgenes Marías en gran parte son a la vez adoradas como deidades de las comunidades indígenas en muchos casos. Un trabajo que hicimos sobre Potosí refleja muy bien cómo van cambiando, según van llegando los nuevos vecinos a la mina y a formar la ciudad, las parroquias que se van formando y cómo las diferentes parroquias con diferentes grupos étnicos van haciendo referencia a diferentes vírgenes. Todas Vírgenes Marías, pero con apellido, para localizarlas específicamente. Por último, una de las imágenes más bonitas estéticamente y más informativas que hemos sacado de esa base de datos, que como digo no es una cuestión de Big Data, pero al menos nos ha permitido desarrollar una metodología bastante compleja, es esta, en la cual lo que veis en la parte roja, en el final rojo de todos estos flujos de información, son los lugares para los cuales o en los cuales las obras se hicieron en primer lugar. ¿De acuerdo? Y en verde tenéis los lugares en los que las obras están hoy. Es decir, un tráfico de información de varios siglos que refleja muchísimas cosas. El diferente uso del arte de una época a otra, la importancia de los museos en la época moderna, por la concentración de obras de arte tanto en las capitales de los virreinatos, luego convertidos en países, cuando se independizan de España, como la importancia del coleccionismo y los lugares en los que se mueve el mercado del arte. Que en una parte es Latinoamérica, este arte, pero en gran medida tiene que ver con Europa y con algunos lugares para este tipo de arte de América del Norte. Pero también con las propias capitales. Es decir, recordad que todas estas pinturas eran pinturas que se usaban para el culto, para los rituales, en iglesias, en parroquias. Eran pinturas de las comunidades. Pero cuando se crean los estados nacionales, las narrativas acerca de la historia de los países, todas estas cosas van a las capitales. Es decir, ¿quién es de un pueblo aquí? ¿Hay alguien de un pueblo? ¿Hay museo en tu pueblo de arte de este? Está en Málaga el museo, en la capital. Cerrado, pequeñito y en Sevilla y en Córdoba, e incluso los de Sevilla y los de Córdoba se enfadan porque la mayoría de las cosas están en el Museo del Prado, en la capital, o en el Louvre, o donde sea. Es decir, procesos de concentración muy importantes. Cuando pasa algo importante, pasa en Madrid. Y todo eso está reforzado de una manera muy clara por la historia cultural, por cómo se han ido cambiando las instituciones culturales a lo largo de la historia. La última parte, para mostraros otra de las cosas que hemos... 10 minutos, de la que estamos haciendo. ¿Se puede medir la belleza? Chicas, ¿se puede medir la belleza o es una cuestión espiritual? No me contéis rollos. No me contéis rollos. ¿Quién es más guapo, Brad Pitt o vuestro novio? ¿Se puede medir la belleza? ¿No? ¿Cómo? Ahora lo vamos a explicar.
y a partir de ahora espero que elijáis mejor a vuestras parejas. Bueno, lo que hemos intentado es ver si había una posibilidad de medir la belleza de los rostros en la historia del arte. Todos estáis en Facebook, o sea que todos habéis sacado fotos en Facebook y os dicen a quién os parecéis y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el algoritmo la herramienta que utiliza Facebook mejorada se basa en una startup israelí que se llama faces.com, caras.com, que compró Facebook y a los 2 días de comprar cerró. Pero, como en mi grupo de investigación hay 2 o 3 sevillanos listos, justo antes de que cerraran hicimos todo este trabajo que vais a ver ahora. Es decir, utilizamos el algoritmo de ellos para localizar caras en pinturas de historia del arte y medirlas. Medir la belleza a partir de una serie de criterios que hay. Hay un par de criterios que más o menos están establecidos en biología evolutiva e incluso en concursos de belleza. El año pasado creo que fue, la BBC organizó un concurso de belleza en Inglaterra, al que se podía presentar, eran chicas, se podía presentar cualquier mujer. Y la gente votaba. Y eligieron a una chica que te puede parecer más o menos guapa, pero en la que confluía la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque una serie de medidas matemáticas de la cara, que se retrotraen a cuestiones matemáticas clásicas, del principio de Fibonacci y un montón de medidas similares, eran casi perfectas en ella. O sea, nadie sabía esto, pero luego para intentar explicar por qué había pasado, que todo el mundo votaba a la misma persona, lo que se concluyó era eso, se hizo un análisis y sus medidas son casi perfectas. Y estas medidas son 2 fundamentalmente. Cómo de simétrica es la cara en los 2 ejes, en este eje y en el eje horizontal, y cómo de cercana una cara es a la media de las caras del grupo social. O sea, normalmente no es más guapo quien es más diferente, a no ser que sea Almodóvar o alguien de arte contemporáneo que tiene una visión diferente, y ahora lo veréis cómo se ve eso en el análisis de datos, sino quién más se parece a la cara media, tanto en hombres como en mujeres. Las razones de eso son biológicas. Cuando se trata de elegir pareja para reproducirse, nadie quiere que sus hijos salgan a alguien que no es representativo del grupo social. Y eso está bien probado tanto en términos animales como en términos humanos. Por eso el tema de la cercanía a la media del grupo social en el que estás. Este dataset sí es un poco más grande, tiene algunos gigas, como veis. Conseguimos sacarlo de un sitio web y lo que se necesitaba es el método para extraer las caras de una pintura, es decir, tienes que detectar qué es una cara en una pintura, que no es tan sencillo. Tienes que tener algunas definiciones de belleza medible. Ya sé que la belleza espiritual de las cosas no se puede medir todavía, pero estamos en eso. Y luego analizar los datos obtenidos. El dataset eran unos 20 gigas de pintura y de pinturas y de metadata, que tampoco son mucho, a partir de unas 120.000 pinturas. El ideal de todo esto es que en algún momento, si nos sale alguno de los proyectos en los que estamos trabajando, podamos trabajar con bases de datos muchísimo mayores y que incluyan, si es posible, toda la historia de producción cultural de la humanidad, desde los tiempos prehistóricos hasta el actual. Y podemos hacer realmente preguntas importantes acerca de cómo ha evolucionado la cultura humana y cómo afecta eso al comportamiento de los seres humanos. Bueno, como veis, ningún dataset es perfecto, e incluso en técnicas de Big Data uno de los principales problemas que hay es la limpieza de los datos. Mancharse las manos, seas el mejor programador del mundo, estés trabajando con Watson, como estamos trabajando ahora en el laboratorio de IBM, con cualquier otra cosa, al final una gran parte del tiempo se te va a limpiar los datos. Aunque los tengas stream directamente, la limpieza de datos es un proceso que todavía no se ha solucionado. Utilices Google Reduce o Hadoop Reduce, cualquiera de los mecanismos que se haga. Y casi todos los datasets tienen un bias, tienen problemas de cómo se han formado, de contenido, etc. Entonces, como veis, en esta primera parte de la historia hay muy pocas pinturas en la base de datos que estudiamos, muy poca obra. Empieza a haber una subida a partir del siglo XVI y empieza a haber una subida increíble en finales del XIX y principios del siglo XX. Esta curva, como veis, es muy parecida a la producción de libros de la historia de la humanidad a partir de la extracción de datos que hicimos de Europeana. Una curva muy similar, y nos preguntamos por qué es tan parecida la curva. Y nos dimos cuenta, haciendo otra exploración, que la curva es muy similar a la curva de crecimiento de la población humana. Es decir, cuanto más gente hay en el planeta, más producción cultural hay. Otra cuestión es la calidad, no estamos entrando en eso en este momento.
Es decir, imaginaos, lo digo otra vez en términos tanto de evolución como de cambios de comportamiento de la especie humana. ¿Cuánta producción cultural estamos produciendo hoy día? En un momento en el que todos estamos conectados y traspasando esa información constantemente y siendo objeto de las influencias de un montón de gente y de producción. Es decir, eso va a estallar, si no está estallando ya. Y eso está afectando al comportamiento de los seres humanos. Es decir, ¿por qué tarda tan poco alguien que vive en Inglaterra en ver 2 o 3 vídeos de YouTube y convertirse en terrorista islámico o en marín de su propio ejército? Porque la producción de imágenes y de vídeos tiene un impacto tan inmediato en el comportamiento, en el ambiente en el que nos estamos moviendo, en que las cosas son así. Si os dais cuenta de la importancia que eso tiene, con independencia de la valoración que se haga de ese tipo de conflicto, os dais cuenta hasta qué punto esto va a ser un problema, un ámbito de negocio y un marco de posibilidades de trabajo en el futuro. Ser capaz de analizar los comportamientos y predecir los comportamientos humanos. Porque vamos a producir muchísima información cultural que nos va a afectar muy grande. Como sabéis, los biólogos evolutivos hace tiempo que se están centrando casi tanto más en la importancia de la cultura en la evolución que del propio ADN, porque el impacto de la cultura es mucho más rápido. Los cambios evolutivos del ADN tardan miles o millones de años, los de la cultura van así. Entonces es súper importante saber cuáles son todos esos mecanismos, cómo se producen y cómo nos afectan. Muy rápidamente, para extraer las caras, en algunos casos es muy fácil, cuando tienes un retrato como este. Cuando tienes algo como esto es muy complicado para la máquina determinar que esto es una cara, aunque para los humanos está muy claro. Cuando hicimos la extracción de las caras nos quedamos con estos datos, una pintura de cada 5 y 2 caras por cada 5 pinturas. Medio millón de rasgos. Veis los procesos de densidad de las pinturas respecto al número de caras por pinturas y por siglo, y veis que hay un descenso radical de la densidad en el siglo XX, finales del XIX del siglo XX. 2 razones fundamentales, al menos 2 hipótesis, porque bueno, no está publicado todavía. Primero, el impacto de la fotografía. A principios del siglo XX empieza a masificarse la fotografía y la fotografía se convierte en el vehículo de captación de las caras humanas, de muchas otras cosas. Segundo, Ortega y Gasset, la deshumanización del arte, a principios del siglo XX. El arte contemporáneo no es un arte representacional y no es fundamentalmente representacional de la figura humana. O sea, una gran cantidad del arte contemporáneo no tiene nada que ver con el ser humano, no tiene nada que ver con la representación de la figura humana. Tiene que ver con otras formas de expresión y con otras realidades. Desgraciadamente para las feministas no hay bias contra las mujeres en el número de representación de caras femeninas y masculinas. Respecto a las diferencias de edades en las caras, que también es algo que se puede detectar, aunque necesitamos más datos para esto, cuantos más datos tengas es más preciso, no tenemos explicación de por qué hay estos descensos. Sí es claro que la representación de la mujer corresponde a una edad mucho más joven, que quizás tenga que ver con el tema de la reproducción, y que se representan mujeres atractivas que están en edad de reproducción, pero no está muy claro por qué hay estas diferencias, o al menos no hemos conseguido explicar nada todavía, quizás porque la calidad de los datos no es suficiente. Y el tema de definir la belleza. Vamos a la cuestión final. La definición de la belleza, para calcular la simetría y lo que se llama el averageness, es decir, cómo cerca estás de la media, se basa en la selección de una serie de puntos a partir de los cuales creamos una red. Esto es como un esquema de red, lo que se llama un grafo en matemáticas, y entonces lo que hacemos es medir el grafo de una cara respecto al grafo medio, cuáles son las distancias de uno respecto a otro. Entonces podemos decir, bueno, esta cara está cerca o no está cerca de la media de las caras, una vez que las computamos todos. Y lo mismo respecto a la simetría. Se establecen una serie de puntos que pueden ser más, veis que este está un poquito torcido hacia arriba, y se calcula matemáticamente de una manera muy sencilla cómo de simétrica es la cara respecto a los ejes que estés estudiando. Cuanto más simétrica la cara, se supone que es más bella, y cuanto más cerca esté de la media, se supone también que es más bella. Esta es la imagen media que sale después de procesar todas las imágenes computacionalmente. La cara media que es hombre o mujer. ¿Por qué? Yo también estoy de acuerdo con mujer. Pero cuando lo hacemos por género o sexo, se diferencian un poco más. ¿De acuerdo? Supone que toma esta pantalla no se ve muy bien. Pero bueno, la derecha se supone que es un poco más masculina por algunos rasgos. Resultados de la simetría nos dan este tipo de distribuciones, perdonad que vaya muy rápido,
pero lo ves mucho más claro aquí cuando hacemos la lista. Los estilos más simétricos, evidentemente, son los clásicos, porque los clásicos se basan en la repetición de los modelos. Y los modelos de belleza clásicos, pues justamente en gran medida se basaban en estas medidas, en la simetría, en la perfección, en todo este tipo de cosas. Cuando llegamos a todo este tipo de estilos, y esta clasificación no es nuestra, venía en la base de datos, con lo cual se puede refinar y ajustar muchísimo más, llegamos a cosas como las vanguardias y el cubismo, en las cuales el tipo de cara no es el tipo de cara, por más que nos parezca o nos hayamos acostumbrado, nos parezca bella estéticamente, no se parecen a la cara media de la población. Es decir, Rosy de Palma no es la cara media de la población, que sería el equivalente, digamos, en este sentido. Ahora, ¿queréis que vuestros hijos se parezcan a Rosy de Palma? A ver, los que defendíais la belleza subjetiva. Lo mismo con la media. Las medidas son muy similares y creo que tiene que ver con la historia del arte, con cómo se ha hecho arte, que hasta el siglo XIX, principios del XX, el modelo del aprendizaje del artista era el de la imitación y el de las academias. O sea, alguien era artista cuando era capaz de demostrar maestría en las técnicas tradicionales. Entonces ha sido un arte muy imitativo, como casi todos los procesos culturales desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Y de nuevo nos volvemos a encontrar que las medias son muy parecidas. El Renacimiento, el Clasicismo, Barroco, incluso el Manierismo tienen medidas más cercanas a la media, mientras que conforme te alejas en el siglo XX las medidas son mucho más separadas. Ya termino con tres conclusiones relacionadas con la metodología de Lean Big Data. Y volviendo al tema de Artsy y el problema de la estética en Kant. La universalidad es importante y la transmisión de información en red te pone en un contexto automáticamente muy universalizable, en el que es mucho más difícil establecer diferencias individuales. Yo creo que esto es importante y desarrollar el criterio personal en cualquier arte o en cualquier forma de la vida está siendo cada vez más determinante, tanto en el ámbito económico, como en el ámbito de conseguir trabajo, como en el ámbito de crear tu propia personalidad como ser humano. Porque estamos expuestos a tanta información que todo el mundo recibe que un poco nos estamos homogeneizando todos. Es decir, la cuestión es que la historia, en este caso la historia del arte, es la historia de lo que hacemos los seres humanos como seres humanos individuales y en sociedades. La segunda parte, la subjetividad de la ecuación de Kant. Y esa parte creo que tenemos que tenerla en cuenta y potenciarla, hacerla más fuerte. Es decir, hay que tener presente lo que el Big Data nos va a dar, las consecuencias, pero también hay que un poco desarrollar lo otro, la subjetividad, la parte interior, la parte estética, la parte personal. En Big Data hay un debate muy importante respecto a si lo importante es la correlación o la causa. Las grandes empresas y la gente que ha trabajado en la fase inicial del Big Data, por ejemplo, los dos autores del libro Big Data, que son un periodista y un investigador de Oxford y de la revista The Economist, dicen que lo importante es que los datos te hablan, te ofrecen correlaciones. El caso más significativo que se repite siempre es como Google descubrió que se estaba produciendo una pandemia de gripe aviar hace 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que en todo el mundo, y además en una proyección geográfica que iba desde Asia hacia América, tal y como va la historia, que ahora está dando la vuelta otra vez, pero sobre todo como van las corrientes de seres humanos y las corrientes de transporte, se estaban produciendo muchísimas búsquedas en el buscador de Google respecto a la gripe, porque la gente se estaba poniendo enferma, entonces estaba buscando soluciones, medicamentos, no sé cuánto. Llegó un momento que alguien en Google dijo, algo está pasando, porque esto ha empezado en Hong Kong, sigue por aquí, está ya en Turquía, nos va a llegar una pandemia. Efectivamente llegó una pandemia. Eso es correlación, nadie lo está buscando. Muchas búsquedas de gripe, pandemia de gripe. ¿Ocurre eso siempre así? No. Y además ocurre otra cuestión diferente. ¿Vas a estar esperando que los datos te hablen solos? Eso tampoco ocurre normalmente. Tienes que estar haciendo algo con los datos. Entonces la otra cuestión, el tema de las causas, es fundamental. Pero para eso vamos al principio de la charla. El Big Data tiene que estar enfocado en el experto, en el área de dominio de que se esté trabajando y en los comportamientos humanos, porque lo que queremos saber son las causas de los comportamientos humanos, en este caso. Eso es fundamental. Y la tercera cuestión, a la que ya me he referido varias veces, estamos en la época del Big Data, de las conexiones sociales, de las redes, de la digitalización de la experiencia humana. Todo está digitalizado ahora desde el principio, casi todo lo que hacemos, pero sigue habiendo una cuestión fundamental, que es el negocio en el que estamos todos, que es el negocio de ser seres humanos.
inventarse qué quiere decir ser humano en esta nueva revolución social y tecnológica que estamos viviendo sigue siendo la clave de nuestra experiencia de vida y de nuestros hijos en el siglo XXI. Así que yo creo que un poco ese es el marco de referencia que tenemos que tener para muchas cosas, pero sobre todo en este caso para el Big Data, que sí va a cambiar muchas cosas de nuestra experiencia social, económica y personal. Aprender o decidir qué quiere decir ser seres humanos. ¿De acuerdo? Gracias.